Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo RTP 96.5 en las provincias de Santander y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. También muy buenos días a la gente de Real Audio, www.rtp.es. Nos sintonizan en todas partes, incluido Groenlandia, el próximo 51º estado de la Unión. Aunque al WOW que anda por aquí no le gusta, porque por aquí lo veo merodeando, creo que se va a conectar con Alexandre Ocasio-Cortez para leerle unos poemas de Becker. Y buenos días a la gente que nos ve y nos escucha a través del canal de YouTube de RTP, del Facebook Live de RTP, del Facebook Live de su servidor, Rodolfo Vaquerizo Blum, de Instagram, TikTok, Telegram, X, de todas las redes ya. Hoy los diarios dicen que es miércoles 10 de septiembre, y miércoles 10 de septiembre el Universo destaca bienes por 300 millones incautados en operativo y que Novoa envió a la Corte Constitucional 7 preguntas. El Universo destaca que en la campeona, el Expreso destaca que en la campeona del mundo pongo con la tricolor, y el Ejecutivo deberá ajustar la marcha de la consulta. Claro, sí, no pudo, pero pequeños detalles, no vino Messi, ¿no? Pequeños detalles. Me van a decir, sí, pero es uno, sí, pero el tipo es un genio. No es lo mismo 10 más un genio que 11 individuos, ahí nomás. Ahí nomás, porque la selección de Argentina sin Messi es una selección buena, sí, pero no es excepcional. Y otra cosa que se acaba de probar. Ecuador no necesita de 2.800 metros para ganarle a nadie. Bolivia, en cambio, a Brasil lo subió a 4.150 metros y le ganó 1-0 con un gol de penalti. Qué malos que son, van al repechaje. Tienen menos 18 de gol diferencia. Qué porquería que es la Copa del Mundo actualmente. Antes eran 16 equipos, ahora van a ser 48. Los méritos no importan. Sudamérica tiene 10 países, va a meter 6, posibilidad de tener 7. 70%. Con esa lógica, Europa, que tiene como la UEFA tiene 50 y pico de países, tendría que meter 36. Señores, piensen un poquito. Ya vamos a hablar de eso. Está con nosotros nuestra invitada de hoy, Madame Andrea Balda, que es máster de qué, ¿qué es usted? Relaciones internacionales, internacionalista. ¿Por qué universidad? Johns Hopkins University en pregrado. ¡Oh, my goodness! Pero estamos invadidos de Johns Hopkins, porque mi compañera de lunes y viernes, Sofía Forneris, tiene un máster en Public Health por Johns Hopkins University, adscrita al Johns Hopkins Hospital de Baltimore, Maryland. Top en el mundo en Public Health, o sea, en salud pública, relaciones internacionales y medicina. Es muy buena. Así es. Es muy buena. O sea, no está rankeada número 1. No, número global, 1 no es. Porque en número 1 siempre están, ahí se la andan peleando los idiotas de Harvard que se desprestigiaron cuando llevaron a Mawat. Como dijo el abogado Nebot, que se fue a buscar un máster y regresó con un mister. Top 100 en el mundo, top 20 en Estados Unidos. Y el otro lugar, que es la otra que casi siempre queda número 1, es el Instituto Tecnológico de Massachusetts, o MIT. Bueno. Pero eso es otra área, ¿no es cierto? Sí. No, la Johns Hopkins es una tremenda universidad. A ver, Shakespeare, que es uno de los más grandes genios que ha producido la humanidad, no solo en literatura, escribió en la década del siglo, en el siglo XVII, las primeras décadas del siglo XVII. Y una de sus obras se llama Mucho ruido y pocas nueces. Yo le pregunto, el despliegue de un modesto carrier de helicópteros y de aviones de despegue vertical, un juguete. Acaban de votar, entre otros, los últimos portaaviones americanos, el Ford, el Reagan y el John F. Kennedy, desplazan 120 y pico de mil toneladas y son nucleares. El Iwo Jima al lado de eso es un bote de remos. ¿Ya? Es como que Andrea estuviera en Venecia y si fuera a pasear en góndola. Eso es el Iwo Jima al lado de los allá. Entonces le pregunto, ese despliegue para el narcotráfico me suena mucho, para atacar me suena poco. Entonces esto es mucho ruido, pocas nueces. ¿O el sueño en una noche de verano? Bueno, es que eso le iba a decir, hay que ajustar expectativas ahí, ¿de qué estamos hablando? Mucho ruido, pocas nueces, si pensamos en una intervención o invasión tipo Panamá, que no va a suceder y nunca iba a suceder. Entonces, si lo vemos desde ese punto de vista, bueno, sí, efectivamente, mucho ruido, pocas... Eso no iba a pasar.
no estuvo sobre la mesa y eran... No está en la doctrina de America First. Eran elucubraciones, por decirlo así, de prensa latinoamericana. Y luego, obviamente, parte de la narrativa... Manifestación de deseos de alguna gente también. Sí, parte de la narrativa venezolana para decir, nos están a punto de atacarnos, hay que soliviantar a las masas, ganar apoyo, etcétera. Entonces sí, efectivamente, si lo vemos parados desde ese punto de vista, mucho ruido, pocas nueces, ahí no iba a suceder. Yeah. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista de la lucha contra el narcotráfico, es súper interesante lo que está sucediendo. ¿Por qué? Porque para este despliegue se cambiaron un par de semanas antes las reglas de enfrentamiento, los rules of engagement que le llaman. Sí, claro, en Estados Unidos. Lo que para nosotros son las reglas de combate. Correcto. ¿Cuándo puedo disparar? ¿Cuándo no puedo disparar? Eso. El punto ahí y lo interesante es que no sabemos cuáles son los cambios. No han sido publicados, no son Pero públicos. Trump dio un indicio. Un individuo que cree que hay 5 puntos cardinales, como el señor Maduro, se le ocurre mandar a 2 F-16 de la década, el F-16 es de la década del 70 y pico, el 80, o sea, es un avión de cuarta generación que en su momento era la mamá de Tarzán, ahorita no es nada. Y después le preguntaron a Trump en una rueda de prensa qué hacer, y mirando al jefe del comando conjunto que tenía al lado, le digo, bueno, si vuelven a representar un peligro para cualquiera de los buques americanos, usted, almirante, y sus capitanes sabrán qué hacer, o sea, derríbalo. Claro, tiene derecho de derribar. Ahí tiene una ahí regla. Tenemos un indicio, y sí, y la otra pista es que se asemeja mucho, o podríamos nosotros trazar paralelismos con las reglas de combate de la guerra contra el terrorismo. Porque ha enaltecido, por decirlo así, a estos grupos delincuenciales al nivel de terroristas. Y aquí hay que hacer una precisión importante. Una cosa es ser un organismo terrorista internacional y otra es ser un organismo especialmente designado como terrorista. Son 2 categorías distintas, 2 instituciones distintas del Estado estadounidense que designa a los grupos como tales, y luego implica también precisiones de combate y precisiones de actividad dentro de Estados Unidos, claro, distintas también. A unos les piensa hacer cosas que a otros no. Correcto, y tiene distintas herramientas para trabajar, por decirlo así, dentro del ámbito de... Para Estados Unidos, Irán siempre fue el eje del mal, y quiso Estados Unidos, le mandó unos regalitos, unas bombas esas que penetran 300 metros bajo tierra, que nadie más las tiene, nadie, absolutamente nadie, y ya está. Y bueno, Irán está en el otro lado del mundo. Irán está en el otro lado del mundo. Venezuela está aquí al lado, y 20 por eso minutos lo que de tiene... Puerto Rico. Y por eso lo que tiene es este despliegue militar que cumple 2 funciones. En primera línea está la lucha contra el narcotráfico, la coordinación y cooperación, la intervención de estos, que no quiero decir buques, pero de estas lanchas que están intentando llegar a Estados Unidos con narcotráfico y tal. Eso por un lado. Pero luego, por otro lado, ejerce la doble función de presionar al gobierno de Maduro. Y pintar... ¿Para qué? Más que, y eso, estoy hablando del gobierno, no solo Maduro, porque la idea es presionar y emitir este mensaje de que se está quedando cada vez más solo, que está cada vez más rodeado, y lograr de alguna manera u otra incentivar a ciertos personajes alrededor del presidente a derrocarlo. Le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha visto 50 millones de dólares juntos? No, yo tampoco. No. Yo la mayor cantidad de plata que he tenido en mis manos y que no era mía, porque el cheque estaba a nombre de la flota bananera ecuatoriana, decía en liquidación, era un cheque por $3,5 millones de dólares. Ahí el incentivo. Y no era mío, pero eran 50 millones, aquí por este mandan 50 millones, y ya un senador republicano dijo que no, 100. Le está pidiendo que den 100, que es lo que pidió el de Black Prince, por si acaso. Ahí el Black Border, Eric Prince. Sí, a ver, Prince. A Maduro, primero, antiguos dependientes del petróleo venezolano en la época que Venezuela todavía regalaba petróleo, como Trinidad y Tobago, así es, se le han virado. Así es. El primer ministro de Guyana, que es socialista, fue reelecto. Hace pocos días, además. Sí, y viendo ayer un programa de Agustín Laje con Carlos Rucauf, el que fue vicepresidente de Carlitos Saúl Menem, Rucauf dio el dato de que mientras se hacía la ceremonia de la posesión, se adivine quiénes le hicieron la calle de honor.
los Harrier norteamericanos del Iwo Jima pasaron haciendo el movimiento de las alas saludando. Aviones norteamericanos. Por o sea, supuesto. El presidente de Guyana dice ahora que es amigo de Estados Unidos. 100%, además, entre otras cosas, le conviene Sí, porque tienen Esequibo. tienen esta disputa abierta por el Esequibo con Venezuela. Entonces, claro, ahí están todos alineados, se está formando este bloque súper interesante a lo largo de la causa Ya. Maduro ha anti-venezolana. intentado y ha dicho en sus discursos que esto es una agresión a Latinoamérica. Así es. Pero el canciller do Brasil, Celso Amorim, ya le dijo claramente que Brasil no lleva vela en el entierro. Efectivamente, ellos no quieren pintar en esta película. La única opinión súper vocal alrededor de esto fue Petro, que bueno, era de esperarse de Petro, que la soberanía de América Latina debe ser respetada, tal, que no estamos a favor de ningún tipo de incursión estadounidense en territorio latinoamericano y tal. Y luego Sheinbaum, que tuvo una respuesta hiperdiplomática, sobre todo en el contexto de sus propias negociaciones es que, oiga, comprenderá usted que y Claudia frentes abiertos Sheinbaum, con Estados Unidos. como lo que dicen los México, hay dos dichos. El uno es que la desgracia de México es estar muy lejos de Dios y muy cerca de Estados tan Unidos. cerca de... Sí. ¿Y Bueno, y el qué punto puede es que- hacer Sheinbaum? Bueno, no, Sheinbaum de hecho fue súper diplomática y dijo, como de hecho la idea de este cambio de reglas de combate partió inicialmente de el reporte o la filtración de que se podría enviar miembros del ejército estadounidense a combatir el narcotráfico mexicano en la frontera. Entonces Sheinbaum dijo, bueno, en ese caso nosotros no nos gustaría y no estaremos de acuerdo, eso, y lo dejó ahí flotando. Es decir, No, nosotros, en el caso de México, no nos gustaría, punto. No mencionó a Venezuela, No. pero bueno, te da a entender, aquí hay algún tipo de apoyo tácito, sin embargo, no se va a mojar y no se la va a jugar por Pero es un Venezuela. apoyito de este Claro, corte. mínimo, un mínimo apoyo. O sea, Como para decir, la velita que yo llevo en este entierro es esta. Hasta ahí llego. Hasta ahí llego. Ya, No me a voy a ver. comprometer. Petro sí se ha echado al agua y de Cuba y Nicaragua, pues ni qué vamos a hablar, ¿no? Ya. Pero lo más interesante es que las dos superpotencias, una superpotencia y una potencia para mí en franco declive, que es la Federación Rusa, que planeó una operación especial de 2 semanas y va a llevar 3 años en la operación especial estancado. Ese es uno de los desastres militares más grandes de la historia de la humanidad y los fiascos militares más grandes de la historia de la humanidad. No han dicho esta boca es mía. Y yo le hago una pregunta, ¿ustedes qué creen que hablaron Putin y Trump en Alaska, ese lugar tan cálido? Bueno, varios temas y A de ver. hecho es una conversación que se ha quedado un poco congelada porque en efecto, primero, y hay que tomar en cuenta algo súper importante, que durante esa conversación uno de los primeros anuncios fue, bueno, vamos a estrechar lazos comerciales entre Estados Unidos y Rusia y esa es una forma de sumar y de avanzar en el conflicto, vamos a avanzar hacia un cese al fuego, a pensar en algún tipo de reunión trilateral a futuro, que al parecer todavía no se va a dar. No, porque Putin dijo que encantado de recibir a Zelensky, pero en Moscú. Sí, y eso fue, claro, 3 reuniones después. Sí, pues no. Y ha ido alargando el tema de manera absolutamente estratégica, porque hay que entender que estas negociaciones que Putin ha ido demorando sean de la mano de avances en la ofensiva Mínimos, rusa. pero avances. Sí, mínimos, pero avances, Sí. que también es táctico. O sea, al final del día lo que se quiere sentar, en el momento en el que decida o que lo obligan a sentarse a una mesa de negociación, tiene avances sobre los cuales negociar retrocesos y no la entrega total Correcto. del territorio invadido. Pero Putin, en el caso de Venezuela, del cual hasta hace poco era un gran aliado de la Federación Correcto. Rusa, y la Unión Soviética no se diga. Bueno, pues la Unión Soviética no alcanzó. Ya había desaparecido en el 90. Sí, no, él era un agente de la KGB Sí. durante la Unión No, Soviética. Él fue jefe de la KGB. Sí. O sea, casi nada. O sea, a ver, en pero San Petersburgo, Putin en jefe. este tema. A ver, hubo un poco de revuelo en redes hace 2 días porque hubo una misión, una serie de embarcaciones navales rusas en las costas, anclando en las costas venezolanas, pero es parte Vamos de al corte en la una... radio. Es parte de una actividad que ya estaba planificada con antelación de estos viajes, digamos, periódicos que se hacen, que no necesariamente responden al contexto, sin embargo es como un guiño coyuntural porque se hubiera podido cancelar y no se lo hizo. Y la República Popular China, esa sí no ha dicho nada. Cero. La República Popular China es, en el contexto internacional,
en su discurso siempre es muy respetuoso de la soberanía internacional y pare de contar. Esa es toda su intervención con relación a lo que suceda en contexto internacional. Ellos no suelen mojarse. A ver si entiendo bien. La República Popular China dice: nosotros somos muy respetuosos del orden internacional. No, de la soberanía. El orden internacional ya es otra cosa. Ah, ya. Y de la soberanía de cada país. Exactamente. Punto. Y de hecho, parte de la premisa de, como Taiwán es mío, la soberanía es indispensable, y allá ustedes vean qué hacen. Que ellos tienen el problema de que Taiwán es una espina gigantesca, aunque Taiwán no es muy grande, pero por la magnitud filosófica, ideológica, etcétera, del problema, es como una espina de tiburón ballena clavado en una llaga. Para China es algo... Es y será para China, para Estados Unidos y en realidad en el contexto macro para todos, porque aquí está, digamos, este es el kit del asunto, hasta donde avanzan la gran problemática internacional, y es esta idea de la intervención unilateral, venga de donde venga. Por eso Rusia es problemático, por eso China está ahí jugando macatetas en el interín, porque no sabemos qué es lo que va a hacer China a futuro. Y de hecho Taiwán, que se prevé una intervención en Taiwán a los próximos 5 años. Sí, está calculada. Sí. A ver, China logró por vía diplomática que le reintegren Hong Kong y Macao, pero eso eran enclaves coloniales. Correcto. El uno del Imperio Británico, pues cuando Hong Kong entró ahí, era colonia de la corona. De la corona. Y Macao era el último enclave portugués en China. Taiwán no. No, en el caso de Taiwán hay toda una narrativa identitaria que se puede tejer de la misma manera que Putin ha tejido la suya con Ucrania, es decir... Yo sé. Pero además otra cosa, como usted bien dijo, en 5 años es muy probable que China intente invadir Taiwán o atacar Taiwán. Pero hace 2 o 3 años, el Japón, que había vivido décadas con una constitución que le impuso el virrey Douglas MacArthur, por el cual más o menos Japón no podía tener más allá de, exagerando, de escopetas de balines para cazar pajaritos, y el Japón dijo: a ver un momentito, se acabó esto. Y al que no le gusta, que me diga que no le gusta, y ha iniciado un rearme, no solo militar, sino la capacidad de la tecnología japonesa en cyber, en todo eso. Sí, es importante. Es muy grande. Corea del Sur está armado hasta los dientes, porque Corea del Norte, con el cual sigue técnicamente en guerra, está armado hasta los dientes. Y la India no se va a quedar mirando. No, de ninguna manera. De hecho, la India es un jugador importante hoy en la política internacional, entre otras cosas porque visitó China por primera vez en 7 años, la semana pasada. Sí, pero ellos tienen intereses contrapuestos. Ellos tienen intereses contrapuestos y de hecho es una respuesta a los aranceles y a la relación comercial con Estados Unidos en estos momentos. De hecho, Trump llamó ayer a la Unión Europea a contribuir a la imposición del 100% de aranceles contra la India y contra China, para ver si ambos logran convencer a Rusia de sentarse a una mesa de negociación. Entonces, ahí hay un montón de fichas que se están moviendo y por eso le digo, India es un jugador súper interesante porque está con China, está con Estados Unidos, está jugando ahí al ajedrez. Es en este momento el país más poblado del mundo. Ya sí. Pasó a China. Y si consideramos a lo que era la India dentro del Imperio Británico, que comprendía lo que hoy es Pakistán, que se separó la partición de 1948, origen de una de las más grandes masacres de civiles en la historia de la humanidad, y lo que hoy es Bangladesh, donde hubo otra masacre también, sí. Todo eso era la India. Entonces la India le saca como 200 millones de habitantes a China. Así. El mayor fabricante de medicina del mundo. Así especialmente es. De genérico. De largo, sí. Y tiene un pasado histórico de grandes desarrollos matemáticos que por error en la historia, hasta hace poco que se hizo el revisionismo, se los estaban aplicando a los árabes. Los árabes llegaron hasta la India y copiaron lo de los indios, no hindúes. El hinduismo es una religión. Entonces, le pregunto, ¿qué es más posible? Que la India se oponga a un avance de China en el mar del sur de China, Taiwán, va a hablar por otra cosa por su nombre, o Filipinas, porque a ver,
Estos manes, Xi Jinping se cree heredero del Celeste Imperio. Y de hecho con Filipinas han tenido ya varios encuentros ¿De quién tiene un desde el año pasado, además, ya físicos, con Filipinas directamente. Entonces, ¿usted cree que la India se va a quedar? ¿Qué va a hacer? ¿Se va a quedar mirando? De ¿O se va a ninguna repartir manera. con China el pastel? De ninguna manera se va a quedar mirando y ahí tenemos, de hecho, y ese es el trabajo que tiene que hacer Trump y que había estado haciendo Estados Unidos en los últimos años, de no dejar que se parta con China el pastel. De afianzar esas relaciones con India para decirle, a ver, yo te doy esto, pero quédate aquí, no con China. Pero es que y Estados de ahí, Unidos tiene el problema de que también es aliado de de Pakistán y Pakistán y la India ahí iba yo. Y de ahí que tiene ese problema adicional de Pakistán, que la guerra contra el terrorismo le tira abajo, digamos, todo ese trabajo creado con relación de afianzamiento con la India, porque le toca trabajar de la mano con Pakistán para poder detener el avance del terrorismo en ese país. Entonces, por eso, ¿cómo no vamos a decir que las relaciones internacionales son apasionantes cuando hay tantas cosas que suceden y todas están vinculadas la una a la otra? Simplemente en distintos niveles. Ser ignorante y hablar tonterías es gratis, les recuerdo. O sea, el que piense que las relaciones internacionales no tienen importancia, a ver, tienen importancia desde la época de que la gente andaba con hacha de sílex, ¿no? Desde ahí tenía importancia, la tribu decía, oye, los de acá, que Así es. se nos van a meter donde están nuestros terrenos de caza o nuestros sembríos. No, tenemos que defenderlos. Oye, ¿qué te parece? Ellos tienen otra tribu con la que no se llevan. Hablemos con ellos. Pero toda la vida ha habido eso. Así es. Aplíquelo al barrio, los grupos. Y no hablo ahorita de lo que se degeneró, ¿no? Pero también, ¿cómo se dice la palabra típica guayaquileña que ya no sé? Como estoy pasé, no sé si se sigue usando. Las famosas galladas, que unas eran aliadas de otras contra otras. Oiga, década del 50, 60, 70. Claro que pasó hace muchos años, pero bueno. Pero ahí nadie se mataba, ¿no? Era puñetazo nomás. Era puñetazo. A ver, volviendo a Venezuela. Opciones. Una, Trump se queda ahí con los 8 barcos y los 10 F-35. Espera que vuelva a salir otra lancha y que la vuelvan a volar. Y no hace nada más. Opción 1, regresamos al corte. Estamos viendo las opciones que tiene Trump en este momento en Venezuela. Número 1, quedarse allí, esperar que salga otra lancha y volarla. Pero no hacer nada más. Opción 2, ataques quirúrgicos, selectivos, como y ya vamos a hablar de eso, como el de Israel ayer en Qatar. Que sí, ya vamos a hablar de eso. Yo también tengo algunas cosas que decir. Hay que hablar porque no es que mató a Juan Pedro y no. Pero a ver, sigamos. Entonces, tiene ataques quirúrgicos, no hacer nada, una operación estilo Bin Laden para irlo a matar al que sabemos, o extraerlo vivo si se puede, o una intervención focalizada, porque Venezuela tiene como 1 millón de kilómetros cuadrados. No es cuestión de decir voy a invadir Venezuela. Los gringos todavía se acuerdan de Vietnam, así como los rusos se acuerdan de Afganistán. Ya. ¿Cuál? A ver, no hacer nada. Pensando en no hacer nada, sabemos que, y esto fue anunciado previamente, que la misión de supervisión, es decir, el envío de estas embarcaciones tenía previsto la duración de varios meses. Entonces, tenemos eso, digamos, contamos con ese pedazo de información. Nunca se pensó que esto iba a ser un come and go. No. Entonces, tenemos eso en primera instancia. Hubiera sido ridículo. Hubiera sido ridículo. Entonces, la idea es, nosotros estamos aquí como los nuevos guardacostas de la región. Ese es nuestro trabajo hoy. Yeah. Sí es posible que hayan otro tipo de instancias como el de la intervención de esta lancha puntual. Es posible, es decir, es factible, sin embargo, cómo está siendo cuestionado a nivel doméstico en Estados Unidos la legalidad de la acción anterior. Bueno, creo que tenemos que esperar a que haya mayores determinaciones a lo largo de esas líneas. Creo que no se van a arriesgar a ser acusados de violaciones de derecho internacional a nivel mayor en Estados Unidos. Sí, porque Estados Unidos no reconoce, para Estados Unidos no hay corte en la tierra más alta que the Supreme Court of Justice. Efectivamente. Donde el señor
perdón, donde las personas que tienen una mentalidad política parecida a la del señor Trump tienen una ligera mayoría de 6-3. Y o sea, que además ahí muchos no le de va a ellos pasar fueron nada. puestos por él. Así es. O sea que ahí no le va a pasar nada. Habla un juez federal de circuito y le van a revocar. Ah, la última de los demócratas. Que la Corte Suprema está violando la Constitución por overrule decisiones de tribunales inferiores que no leyeron la Constitución americana. Ah. Bueno, viniendo de los demócratas cualquier cosa puede pasar. Aunque Claro, usted que estudió se en un acusa- lugar blue. Ah, sí. Bien demócrata. Bien Baltimore es. azul, bien azul. Uy, Dios mío. No se y sí, contagió. ¿Ah? No se contagió. Yo soy bien de centro, déjeme decir. Ah, ya. Sí, porque los wokes no son de centro. No. Ellos creen que son de centro, perdón. Ellos son del... A ver, ellos oscilan entre la extrema izquierda y la extrema estupidez. Oh. Usted lo ha oído aparte de Alexandra Ocasio-Cortez, al imbécil de Tim Walz que sale saltando y que después dijo que estaba, cuando decían que Trump le pasaba algo, sale a decir que el scroll de phone y no hay noticias, pero que ya llegará en algún momento. Oiga, el tipo le está haciendo la muerte al presidente de Estados Unidos, un tipo un imbécil. ¿Y cómo se llama la otra? La Crockett, la representante por Texas. Creo que hay mucha polarización en este contexto político Están estadounidense locos. en la actualidad y creo que el Partido Demócrata todavía no encuentra el piso. Creo que le removieron muchas cosas a lo largo de la última campaña electoral y todavía Es que no se perdieron encuentra a todo. sí mismo. Perdieron todo. Necesita Ya. reencontrar liderazgo, digamos. Esa es otra conversación, sí, pero necesita Sí. reubicarse. Sí. Entonces, ¿usted cree que la opción quirúrgica no es factible, al menos por el momento? Al menos por el momento. Creo que, además, me parece que esa acción quirúrgica inicial fue por si acaso no estoy solo paseando. O sea, esto no es un crucero que está aquí. Aquí tenemos nosotros poder de acción que lo vamos a implementar en caso de ser necesario. Aviso. Bueno, Hexet, ayer o anteayer en Puerto Rico, no me acuerdo si fue en Carolina o en Ponce, dijo claramente, en Ponce, a los marinos, a los Marines. Sí, correcto. Aquí hay... Le dijo que this is not a drill. Efectivamente, que Esta nos es una estamos misión, preparando. Sí, es una misión de combate de guerra. Sí. ¿Cómo lo entendemos? Yo creo que ahorita... ¿Literalmente o el man mandó una parábola? Eso, yo creo que ahorita es más construcción de narrativa que cualquier cosa. Que funciona además nuevamente, tanto domésticamente a nivel política estadounidense, preparando unos para los midterms. Este es el mensaje de dureza En los con la que midterms, vamos a luchar al paso contra... que van en los midterms va a ser un paseo. contra el narcotráfico y luego un mensaje también nuevamente no solo a la región y a la lucha contra el narcotráfico en la región, sino directamente a Maduro. O sea, aquí por si acaso esto no es un crucero. Ya, entonces, van dos. La tercera, Intervención. no, ¿Cuál era? Bin Laden, Ah, ya, operación contra Bin Laden. que implicó helicópteros, las tropas especiales y matarlo. Correcto, negativo. De hecho, ¿sabe que hay una lectura súper interesante que se hizo alrededor de la operación quirúrgica específicamente? Y es que cuando se trata de narcotráfico, mucho más eficiente es atrapar a los perpetradores con vida porque puedes atacar a la red. Porque además pueden cantar Efectivamente, como Elvis pueden Presley. cantar como Elvis Presley. Cuando no haces eso, te estás pegando un disparo en el pie porque entonces lo que haces es jugar guacamole. Es decir, has acabado con uno para que salgan 5 más en otro lado. Por eso Entonces, es que no es sostienen eficiente. algunos analistas que Estados Unidos lo que quiere es por lo menos coger a uno de los 5 vivos para que hable. Maduro, Diosdado, Vladimir Padrino y los 2 Rodríguez. Delcy, que es la vicepresidente de Venezuela, Sí, y el marido. sí. Ya. Entonces, claro, no es eficiente. Entonces, yo no pensaría que va por ahí. Además, nuevamente, creo que habría una conversación mayor alrededor de si constituye o no una violación de derecho internacional importante. Lo cual a que los no gringos es- se la trae, Sí, pero como dicen en España, pues que se la trae floja. Porque, a ver, lo de Panamá fue una grave violación del derecho sí, internacional. perdón, y recordando Panamá, el número de tropas que se usó en Panamá es bastante mayor Claro. al que ha sido desplegado alrededor de No, Venezuela. no, Entonces, es yo que creo que no es Esa fuerza para invadir no es. correcto. O sea, son muy pocos. Correcto, pero en yo cambio, lo para, descartaría. para destruir lanchas con los drones y los satélites Claro te está, alcanzan. correcto. O sea, no entiendo. Muy poco para lo uno y mucho para lo otro, entonces. Son. Construcción de narrativa. Aquí estamos mandando, es un mensaje a García, entiéndase como quieran.
¿Usted cree que después de la advertencia de Trump se le vuelva a ocurrir a Maduro mandar F-16 a sobrevolar un destructor americano? Sí. ¿Tan estúpido es? Sí. No puede ser. O sea, yo creo que no se va a dejar avasallar porque él también está tratando de contar un cuento internamente. Es decir, no, yo sé, sí. Están a punto de invadirnos nosotros. Venezuela se va a parar tieso, Venezuela no se va a dejar avasallar, Venezuela está siendo claro, pero amenazada por el imperialismo. ¿Cómo justifica un ataque de un avión si todavía no lo han invadido? Bueno, ¿cómo llamas a 400.000 tropas civiles a la... 8,5 millones? Sí, bueno. 4, pero no, eso da risa. Eso oyen un tiro y no paran hasta... Bueno, ¿cómo llamas a tropas civiles a levantarse contra un enemigo que no ha invadido? O sea, como le digo, han sacado a Bolívar con voz con inteligencia artificial. Narrativa. Pobre Bolívar. Bolívar era conservador. Para que se enteren todos los idiotas esto. Bolívar era conservador. ¿No me creen? Lean la primera constitución de lo que era el Alto Perú y Bolívar. Por eso es que el Perú lo detestan a Bolívar. Con razón, además. No, Bolívar arado en el mar. Como bien dijo. Pero los peruanos lo detestan con razón. El Alto Perú siempre fue parte del Perú. Y él creó Bolivia allí. Y la muestra de su pensamiento político es la constitución, la primera constitución boliviana que la redactó él. Uh-huh. Presidencia vitalicia, Senado, ni sé qué. Por eso es que Bolivia se llama Bolivia por Bolívar y la capital constitucional de Bolívar se llama Sucre, por el mariscal de Ayacucho, que fue el primer presidente de Bolivia. O sea que... ¿Cómo le digo? Sí, pues, o sea... Cuando vino el September 11. Correcto. Los gringos al principio lo que hicieron fue recontraarmar a la Alianza del Norte para que pelee, pero luego entraron con todo, bombardearon y todo. Perdón, eso no era una violación del derecho internacional, porque Afganistán como Estado no había atacado a Estados Unidos, lo había atacado Bin Laden. No, y sí sabe que cuando habla en contextos de política internacional eso se estudia, porque es supremamente interesante lo que sucedió en el contexto de la guerra mayor contra el terrorismo. ¿Y qué pasa? Es un debate de legalidad versus legitimidad. El Consejo de Seguridad no autoriza legalmente ninguna intervención y, sin embargo, la OTAN hace la intervención, o sea, fuerzas de la OTAN. Y por ser con consenso regional se considera legítimo. Ojo, se considera en los libros estadounidenses de política exterior. A ver. Pero está sujeto a debate, pero como es el sistema internacional y el precedente se hace al andar, legitima una serie de intervenciones internacionales militares y humanitarias en el contexto de si hay suficiente consenso regional y se hace con fuerzas de la OTAN, bueno, puede ser legítimo. De ahí que usted tiene toda la serie de intervenciones militares posteriores viniendo todas de la OTAN. Ahora, en el caso de Afganistán, digamos que había un motivo de... Perdón, y en Afganistán no tienen un caso abierto ante la Corte Penal Internacional, ¿no? Sí, recordemos. Pero a los gringos les importa les importa un comino, además no son... Un rábano. O sea que la Corte Penal Internacional va a mandar gendarmes de dónde a detener a quién. No, a ver. Pero en el caso de Afganistán había un argumento que era el terrorismo, que era que nos atacaron, destruyeron las 2 torres, mataron a miles de personas, entre ellos ecuatorianos, por si acaso. Ellos ecuatorianos. Sí. Ya. Y aquí hubo imbéciles ecuatorianos que aplaudieron el ataque a las torres. Bueno, imbéciles hay en todas partes. Pero en la narrativa de Venezuela es diferente. Y Trump y Marco Rubio, especialmente, y en castellano, porque Rubio habla en cubano. Sí, a ver, ese usted lo suelta ahí en la Sagüecera, en la calle 8, y habla como un cubano más. Digo claramente que Estados Unidos no está tratando de cambiar ningún régimen, vamos al corte de la radio, porque ellos nunca reconocieron el gobierno de Maduro, porque Maduro no es un presidente legítimo, porque no ganó las elecciones las ganó González Urrutia en base a las pruebas presentadas de las actas, y que por tanto ellos lo que están haciendo, es tratar de llevar ante la justicia norteamericana, porque el señor Maduro y su gallada tienen un indictment en el distrito sur. Correcto. De Brooklyn o de Queens, en Nueva York, y que lo que están buscando es llevar
narcotraficantes. Sí, que además a son la terroristas. justicia. Cuando dicen, efectivamente, no es cuando dicen Afganistán, que es eso un no usaron en criminal, Afganistán, exacto. eso es real, ha sido reconocido como tal por una corte estadounidense, tal cual. Entonces es muy diferente el caso de Claro, Afganistán. es muy diferente al caso de Afganistán. Por eso le digo, creo que la forma más fácil de entender el curso de acción que podrían tener en mente es trazar estos paralelismos con relación a las reglas de combate que se crearon para la guerra contra el terrorismo, pensando en que estos son también actores no estatales, los narcotraficantes, y sin embargo siguen siendo escenarios distintos porque el problema de raíz es distinto. Ah, no, claro. Entonces, Bin Laden la jamás metió droga efectividad... en Estados Unidos. Sí, la efectividad del problema es otra. Entonces, sí creo es mucho más eficiente desde el punto de vista de desarticular el narcotráfico, atraparlos con vida, que canten, entender cómo funciona la red y tal, y cómo funciona además la comunicación regional en este contexto, y si se está cooperando con otros estados, y qué está haciendo Venezuela en red con relación al narcotráfico y tal. Creo que es mucho más eficiente captarlos con vida y no realizar operaciones tipo Bin Laden en ese sentido, pero al mismo tiempo, sabes que hay pocas certezas en este momento con relación al accionar. A mí me queda claro que a Bin Laden no lo fueron a capturar, lo fueron a matar. Ah, sí, claro. A estos los quieren coger vivos para que sea una mezcla de Elvis Presley, Bing Crosby, Caruso y los tres tenores últimos, los Domingo, Pavarotti y Carreras. Que canten y canten y canten. Y ahí viene una pregunta. Vamos a suponer, por suerte asumir y suponer es gratis, ¿no es cierto? Ya. Vamos a asumir que uno o más de los señores en cuestión cae y canta. Y canta la Done Mobile, cual piuma al vento, y empieza a dar los nombres. A ver, ahorita a Estados Unidos no le interesan los nombres de los jefes de los carteles mexicanos porque se los sabe de memoria. Pues. O sea, creo que tienen hasta el mapa del inodoro de esos manes ya, ¿no? Correcto, de hecho fue parte de la conversación con Sheinbaum en México hace poco. Sí, parece que a Sheinbaum le ha ido a pedir una lista de 74 personas, de las cuales casi ninguno es narcotraficante. No, de hecho muchos de ellos están sentados con ella en la mesa. Entonces yo le iba a preguntar, si estos individuos cantan, ¿cuántos expresidentes, regresamos al corte, estamos preguntándole a Andrea si alguno de los jerarcas del régimen narcoterrorista de Maduro canta? Oiga, pero las repercusiones van a saltar, yo no sé si hasta en Estados Unidos, pero de México para abajo vamos a haber políticos involucrados, gobernantes o exgobernantes involucrados, partidos políticos que recibieron financiación. Sí, declaraciones en esa línea sacudirían a la región por completo. Sería muy interesante ver cómo actúan los gobiernos, porque en el caso de México, por ejemplo, México y Sheinbaum específicamente está primero tratando de entender su rol como presidenta en la sombra de López Obrador y de trabajar con el legado de López Obrador en el gobierno, que son todas estas figuras que están sentadas a su derecha y a su izquierda, y luego trabajar con estas figuras que además son parte del partido que la mantiene sentada en el poder. Entonces, yo creo que podríamos trazar paralelismos con relación al rol a la posición en la que está Sheinbaum en México y otros líderes a lo largo de la región también. O sea, creo que es un caso aparte por la vecindad y todo. Pero Rucauf contaba que López Obrador, aparte de abrazos y no balazos, cuando le pedían gente, no los extraditaba. Pero la Infantería Marina Mexicana capturaba a algunos de ellos, los esposaba y los dejaba en un carro ahí al lado de la frontera. Y que de esa manera, según Rucauf, que fue vicepresidente de Argentina, un analista que para mí tiene muchas conexiones con una ciudad de Virginia que se llama Langley, donde está una compañía. Sí, una CIA es una compañía, ¿no? Ya. Dice que López Obrador entregó 54 así. Lo capturaba y lo ponía en la frontera. México extraditar, no. Y a un nacional jamás. La doctrina Estrada. ¿Sheinbaum va a hacer lo mismo o no puede? Sabe que hoy creo que no puede. Hoy creo que tiene las manos amarradas. O sea que Sheinbaum viene a ser
desde el PRI del comienzo. Sí, correcto. En este caso, la primer presidente de México, la primera persona en ser presidente de México que no ha heredado, recuerda que México fue imperio 2 veces, ¿no? Iturbide y Maximiliano. Y que en México, hasta hace poco tiempo, me contaba Jaime Durán, que en México la figura del presidente es todopoderosa y sagrada. Es todopoderosa Sí. y sagrada. Y de hecho, de eso se encargó los unos claro, el no PRI. puede ser reelecto, pero él nombra a su sucesor. Correcto. Y el PRI, que tenía el tapado, ¿y qué cree que ha hecho Morena? Sí, tal cual. Lo que pasa es que el tapado o la tapada de López Obrador era tan público y notorio que tan no era descarada tapado. en efecto. Ya, ok. Y cuando Felipe Calderón reemplazó a Fox, cuando estuvo el PAN, Sí, también era obvio. Correcto. Ya, pero entonces el presidente de México, mientras es presidente, es todopoderoso. Es todopoderoso. ¿Por qué Sheinbaum no es todopoderosa? Porque ella tiene que trabajar todavía, o sea, ella le dejan el equipo, le dejan al gobierno, Moreno, le dejan más al o menos como a Lenín legislativo Moreno. y le dejan las manos amarradas. Y ella tiene que, para asegurar su supervivencia, ojo, en términos físicos también, entender cómo va, qué cuerdita va a jalar para mantener felices a Estados Unidos, pero mantener felices a su partido también. Y a los carteles. Entonces ella la tiene también. Que O no sea, sabemos si son, digamos, si es una categoría mutuamente incluyente o no. Rucau sostiene que él cree que AMLO no, pero que de la Sheinbaum no está seguro de que no tenga algún vínculo, no profundizó en qué tipo de vínculo. Pero a ver, el tema entonces es, quitemos México porque es realmente una situación muy Particular, única, es sí, única, es particular. única. El resto. Ortega y Nicaragua, Ortega y la mujer, porque son copresidentes. Correcto. ¿No? Además de gritar estupideces, no pueden hacer nada. Ya. Petro es el que de boca para afuera al menos y mandó tropas a la frontera en el Catatumbo. Correcto, Ya. sí, él ha sido... El más vocal. Así es. A ver, Lula Morín dijo, pero si nosotros al señor no lo reconocemos, si nunca nos mostró las actas. Correcto. Ellos, Brasil, a pesar de tener una línea izquierda, bueno, y en ese momento Colombia también, lo que intentaron fue hacer presión para que se demuestren las actas y una vez que eso suceda, ellos reconocerán en efecto al Sí, ganador de las elecciones. Parece ser que el sistema electoral venezolano es tan perfecto, tan bueno, que no hay cómo. No hay forma Porque posible. llevan todo este tiempo tratando. Correcto. No pueden. Y eso que se supone que tiene a especialistas chinos y de otros lados, no se puede. Ya. O sea que Brasil, chao. ¿Quién otro? A ver, vamos a contar. Ecuador, 0. Pues, ¿no? Ya. Perú con la señora Bularte, 0. Bolivia, ya se va. Negativo, Y los sí. dos que están negativos, 0. Argentina, 0 Menos, menos 0 claro. menos 0. Paraguay, 0 menos 0, 0, Cero. 0. Uruguay que está con Yamandú. Sí, pero Uruguay se mantiene muy al margen de toda la crisis Sí, en los este uruguayos contexto. no tienen un pelo estúpidos. Sí, increíble, ¿no? Y Chile, con el señor Boric, voy a citar las palabras del señor Rucauf, porque me encantaron. Y voy a ver un momentito. Boric es comunista, pero no es narco. No, y además Boric ha sido muy vocal en su posición En contra de contraria, Maduro. exactamente, al gobierno de Maduro. Muy vocal. Tuvieron un problema serio por el Tren de Aragua. Tuvieron un Sí. problema serio con el Casi Tren de Aragua. casi se mencionan a la mamá en malos términos. Sí, por supuesto. O sea que- Se le ha sido increíblemente Entonces, ¿quién confrontativo tiene incluso aliado? desde el inicio con relación a las violaciones de derechos humanos Ajá. en Venezuela. O sea, Boric en ese sentido ha sido excepcional como líder de izquierda en la región. Tiene otro, un medio aliado, y qué raro, está pasando el charco, España. Perdón, el gobierno moribundo del ratero, porque eso ya no es ladrón, es ratero, que tiene por mujer a una estafadora, que se inventó un título universitario del que carece para tener una cátedra de posgrado en la Universidad Complutense de Madrid. Y los auspiciantes recibían préstamos del gobierno en Europa, por ejemplo. Ese lo ha... Tiene lo ha varios apoyado. casos abiertos, sí, No, pues el efectivamente. hermano, la mujer, el cuñado, todo. Varios casos Ya, abiertos. él lo ha Un apoyado. escándalo en el PSOE, sí. Él lo ha apoyado. ¿Cómo leemos esa...? Bueno, Rodríguez Zapatero, que es el Bueno, mentor sí, de este efectivamente man, Rodríguez es un Zapatero es un asesor gran de- aliado.
Exactamente, es un gran aliado de Maduro. Bueno, el presidente Correa también. Acabo Estuvo, de ver. sí, en Ayer una vi una entrevista en RT. Sí, conversando con Correa. Sí. Y por primera vez creo que fue conversación porque Correa lo dejó hablar a Maduro. ¿Cómo han cambiado los tiempos? Sí. Ok. Estamos. ¿Qué dice el periódico? ¿Qué es? 10 de septiembre. ¿Cuánto tiempo? Porque, a ver, tampoco Trump puede indefinidamente tener los 8 barcos allí sin hacer nada, porque como dijo Jaime Bailey, taco, Trump always chicken out. Expresión que usted conoce mejor que yo. Ya. Taco or not taco. Trump. Pero, nuevamente, A ver. modulemos las expectativas. O sea, ¿a qué nos referimos? All this chicken out significa no va a intervenir o no va a bombardear, no va a hacer una operación quirúrgica. No va a hacer nada. No va a hacer nada. Es que no va a hacer nada. No va a hacer Se nada. puede dar el lujo de ser un taco. En este contexto, Sí. suficiente es con que esté dando vueltas alrededor de la región. O sea, él ya dijo, él ya puede decir. Sí ver, dice. Y ya dice, claro, ya dijo, sí hice, estoy aquí. Hundí una lancha. Claro, intervení en una lancha, hablé con México, me reuní con Ecuador, declaré a los lobos y a los choneros Eso me grupos estaba terroristas, faltando preguntarle antes de irnos a Israel mandé y una Qatar. lista a A Scheinbaum. ver. Yo estoy aquí, yo Ya. ya estoy actuando. Sí. Pero, vea, yo cuando vi el despliegue, un mal olor. A ver, el Iwo Jima, sí, para Venezuela alcanza. Pero si Trump hubiera querido de verdad hacer una manifestación de fuerza de las del ay, no mandaba el Iwo Jima, mandaba por lo menos al Nimitz, portaaviones nucleares, que carga 100 y pico de aviones y que es como 4 veces el Iwo Jima. O sea, hubiera mandado uno de los 14 Task Force de portaaviones con todo lo que implica, 20 destructores, 4, o sea, una salvajada. No, mandó al Iwo Jima en barquito. Destructorcito, ni siquiera ha mandado corbeta, fragata. Pero, y con lo que tienen, mira que es suficiente para que no, se sientan claro, sí. amenazados, para que la región diga, "¡Ah! Doctrina Monroe". Pero o sea, claramente no va a suficiente. atacar. No va a atacar. Es muy poco para atacar. Nunca fue su intención. Es el mensaje. The Bueno. medium is the message, como decían por ahí. Ok, vamos a ver qué pasa con el mensaje. Ok, ahora sí. Cambiamos de continente y de problema. Trump le acaba de dar un plazo de 5 días a Hamas. Regresamos al corte comercial. Ya Andrea me ha certificado, en mi opinión, de que en su... vamos al corte, perdón. Estoy leyendo mal yo. Vamos al corte. Entonces, sigamos acá. A ver. Para los amigos que nos siguen por las redes. Quedó claro que usted cree que Trump, más de lo que ha hecho, quizá donde a Maduro se le ocurre mandar un avión si lo baja. Claro, claro. Pero no más. No. Es decir, reactivo Ya, ok. total. No me vengas a pasar otro avión porque hasta ahí llegas. Ya, Claro, o sea, ok. bobo no soy, no estoy paseando. Ok. A ver, Trump le dio 5 días a Hamas para que libere a todos los rehenes o se atenga a las peores consecuencias imaginables. Creo que hasta mencionó al infierno. Sí. Y Trump tiene Que es Gaza, aparentemente. Porque... precedentes. A los iraníes les dijo que tenían 60 días de plazo para parar el tema del enriquecimiento de uranio y al día 61 los voló con las bombas esas especiales. Pero en el interín, Trump dice ya Israel aceptó mi plan de paz, Ajá. que implica algo que jamás no va a aceptar. A ver, juguemos con jamás con H, no va a aceptar jamás con J, que es liberar de un solo golpe a los 48 rehenes porque se queda sin poder de negociación y en ese momento Israel los borra del mapa. Y después se entiende con Trump, ¿o no? Sí. Ya. Entonces Trump sabe que lo que le está pidiendo a Hamas es imposible. Es imposible. Y como Netanyahu... Perdón, y además que sobre la mesa, jamás lo que pone es, vemos el tema de los rehenes, lo vemos si quieres, pero el cese es total. No vamos en fases, no vamos a trabajar o sea, tú quieres que yo los libere de golpe, chévere. No faseamos nada, ni la liberación
ni el cese, que es algo a lo que Israel tampoco está dispuesto a acceder. Perdóneme, pero entonces estamos jugando al cuento del gallo pelón. ¿O en su generación ya no existía ese cuento? Por supuesto, pero y no estamos en el cuento del gallo pelón desde hace 70 años sentados aquí con Israel y Palestina en general y con Hamas desde el 2015, 2005, pero perdón. con grandes brechas y era países. Lo actual es distinto. Lo actual es distinto, 100% de acuerdo. Totalmente pero distinto. estamos en este cuento de que se negocia desde que viene, que hay cese, que no hay Naciones cese. Unidas, para los que no saben, a ver, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, como el Imperio Otomano tuvo la mala idea de aliarse a las potencias centrales, entre los demócratas, colonialistas del Imperio Británico y del Imperio de la República Francesa, porque aunque era una república, tenía un imperio en África y Asia, se repartieron dominios, El mapa completo. los dominios árabes. Vamos a los árabes. Ok. Como al rey, a los saudíes, con clones de Arabia habían ayudado, Ujú. le dieron el reino de Arabia Saudita. Chévere. Los franceses se quedaron con Siria y Líbano, y los Correcto. ingleses se quedaron con Irak y Palestina, Correcto. que eran todas provincias del Imperio Otomano, no eran países, por si Correcto. acaso. Cientos de años que no eran países. Es más, Palestina nunca ha sido un país, jamás. Ya, ok. Cuando las Naciones Unidas votan en el 48 la partición, votan a favor la Unión Soviética y sus países satélites, y Estados Unidos y todos sus países satélites de Latinoamérica, incluidos nosotros. ¿Quién vota en contra? El Reino Unido y la Gran Bretaña. Pero hubo más votos a favor y se hizo una partición que daba un Estado de Israel que era una especie de medio triángulos unidos. Correcto. Casi nada. Bueno, los países árabes dijeron que Israel no tenía derecho a existir y lo atacaron. Tuvieron la mala fortuna que la Guerra Mundial Segunda se había que Sí, acá. reciéncito se Acabado había de acabado, acabar. Sí. y había un mercado de armas, y entonces la señora Golda Meir, David Ben Gurión la mandó a Estados Unidos a pedir plata. Ojo, pero hay que mencionar que antes de eso Israel tampoco era un Estado. No, pues, pero Israel sí había sido un Estado. Claro. El reino de Israel, el reino de Judá. Palestina viene de una palabra griega. Podemos sentarnos a Sí, debatir ¿sabe los por qué? orígenes bíblicos, pero ¿Sabe cuál es el tampoco nombre? era un ¿De Estado dónde viene moderno. el Estado? No, moderno no. ¿De dónde viene el nombre de Palestina? De Filistini, en latín. ¿Y de dónde viene Filistini? De los Los filisteos. filisteos, ujú. ¿Y quiénes eran los filisteos? Griegos, aqueos, como usted lo quiera llamar. Entonces, ¿qué pasó? Que fue Golda Meir. Golda Meir le dijo a David Ben-Gurión, yo, que soy una judía rusa socialista que me mandas a pedir plata, tienes que, porque yo no puedo ir. O quédate tú aquí, voy yo, no me fue. Entonces Golda Meir en sus memorias dice que el primer la cena o lo que haya sido, o meeting para recaudar, que este hombre no sabía qué decir, pues ahí estaban, o sea, a ver, la colonia, a ver, los judíos americanos, Ujú. desde hace no me acuerdo cuántas generaciones, si algo no les falta es plata. Ya. Entonces Golda Meir empezó a hablar y lo que hizo fue contar cómo la mayoría de los judíos habían llegado de Rusia, del otro lado, y que le habían comprado un pedacito a los turcos. ¿Ah? Ujú. Y fue tan eficaz que recaudó una fortuna. Dicen, estamos regresando del corte, perdónenme, pero entre el viento y el sol, y yo vivo bien alto en un edificio donde el viento pega con horror, casi no tengo garganta, así que disculpen. Dice Golda Meir que vio que gente llorando le firmaba cheques. Compraron de todo. Pero cuando los árabes atacaron, pensando que se iban a encontrar con un rebaño de gente desarmada, le sacaron la madre. Y fue un empate, más o menos. Esa. Y ya después no volvieron a empatar nunca más. Y en la guerra de los 6 días, chao. Entonces Israel, ¿cómo lee usted el bombardeo? Los tres, porque bombardeó 3 edificios en Qatar, quirúrgicos. Ujú. 3. Resulta que ahí estaba el mando de Hamas en Qatar y por lo menos 2 de los negociadores, de los cuales uno está confirmado que está muerto. Sí, a ver, y jamás no ha certificado ninguna de estas. Las dos versiones de los resultados del ataque son muy distintas, no tenemos mayor información. A ver, es un ataque que es increíblemente problemático. Primero porque este es un tercer país
que no está interviniendo en el conflicto Sí, más allá como de mediador, exacto, claro. más allá de su función de mediador, Sí. pero no es una parte del conflicto como tal. Entonces es problemático que tú bombardees, así sea un ataque quirúrgico, sin previo aviso al Estado catarí. Israel no avisa. Pero en otras instancias sí lo ha hecho. Cuando ha bombardeado Irán, ha dado un aviso previo a Estados Unidos. Y Estados Unidos ve qué hace con esa información. No, Estados Unidos en también este le dijeron contexto, al final, o sea... pero cuando el ataque ya estaba en curso. Claro. Lo que te dice muchísimo, para empezar, sobre la posición de Netanyahu hoy con relación al apoyo o no de Estados Unidos en sus actividades regionales, que hasta hace relativamente poco Estados Unidos era la fuerza que lo mantenía a Israel más o menos controlado con relación a su accionar regional. Y a mí esa noción de este ataque quirúrgico, que además ataca efectivamente uno de los edificios, es la base de Hamas en Qatar, donde se reúne prensa, por si acaso, donde pueden haber habido civiles, donde puede haber habido... Sí sabe cómo quedó, ¿no? Destruida, Escombros. completamente destruida. Y de hecho, de lo que dice Hamas, que también nuevamente con una pizca de sal, porque lo dice Hamas, pero me parece que 3 de las víctimas ni siquiera tienen vinculación con el grupo. Una de ellas es catarí. O sea, parece que es problemático. ¿Y qué tan quirúrgico puede ser si no acabas con tus objetivos tácticos? Cuando bombardea y destruye un edificio, es a medias quirúrgico porque va a matar a todos los que están en el edificio. O sea, quirúrgico la entrega de un viper que te explote en las manos. Esto no es quirúrgico. O sea, un ataque, a ver, cambiémoslo. Un ataque extremadamente selectivo. Ok. Pero en territorio de un con tercer país. Con objetivos militares puntuales Sí. en el territorio de un tercer país. Que además era mediador. Que además era mediador. Y verá que Entonces, ¿cuál es el incentivo? Yo creo que Qatar no vuelve a mediar. No, que además es un problema para todo el mundo, porque la forma en la que Qatar se ha ido posicionando o reposicionando a nivel internacional es ofreciéndose como mediador en conflictos varios, incluso para... Tiene que lavar la sospecha, o mejor dicho, el Mossad no tiene sospecha, y la CIA tampoco, de que Qatar ha sido uno de los grandes financistas de los movimientos terroristas. Ojo, pero ha estado intentando posicionarse como la Suiza del Medio Oriente. Ya se ha ofrecido para mediar Rusia y Ucrania, se ha ofrecido para mediar talibanes, es decir, Doha ha sido un centro de mediación para N cantidad de conflictos a lo largo de los últimos años. Los cataríes lo han de estar maldiciendo a Maguad y a Fujimori, porque si no se hubieran ofrecido para mediar entre Ecuador y Perú también. Pero es que imagínense, ¿cuál es el incentivo para mediar conflictos internacionales si te puedes exponer a un ataque de alguien que, bueno, no me gusta y voy a aprovechar que están todas reunidos para ver si les lanzo una bomba? Y luego, ¿cuál es el incentivo para cualquier tipo de cese al fuego? Si tú sentado en una mesa de negociación te expones a que te peguen un tiro, pero pensando en Hamas, o sea, ¿qué incentivo tiene? A pesar de ser un grupo terrorista, de sentarse a negociarse y dice, bueno, yo me siento y mañana me cae una bomba. Claro, mañana me lanzan cualquier cosa. A ver, pregunta. Perdón, se le doy la vuelta. Hay una razón por la que Zelensky no va a negociar a Moscú, pues, ¿no? Que cree que es idiota. ¿Sabe que no sale vivo? Bueno. Algo le pasa. Le pica un claro, mosquito envenenado. Le envenenan el café. Hágame el favor. Bueno. Sí, a ver. Bueno. A ver, una pregunta así. Le juro que no es capciosa, es de buena fe. Aunque va a parecer todo lo contrario. Me asusta. Láncelo, vamos. Le recuerdo que estoy en olor de santidad y que tengo un vicepostulador de mi causa en Roma. Si usted sí sabe que la Iglesia Católica le puede perdonar todos los requisitos para ser venerable, siervo de Dios, beato y santo. Todos menos uno. Tiene que estar muerto. Claro. ¿Cómo va a ser un santo en vida? Y si al día siguiente se vuelve loco y se desmanda, no puede, tiene que estar muerto. Entonces el infarto mío del año pasado no me mató y el vicepostulador me dijo que se alegraba de que siguiera vivo, pero que esto frenaba la causa. Claro, qué problema, ¿no? Pero bueno. Es la vida. A ver, entonces, verá que en olor de santidad es la pregunta. Hamas es una organización considerada como no narcoterrorista, como terrorista por todo Occidente, ¿correcto? Sí. La OTAN, la Unión Europea, los Estados Unidos, sí. Canadá, todos. Sí. Y voy a incluir Australia y Nueva Zelanda. Hágalo. Sí. Sí. Sin duda. Sin duda. Ya. Entonces le pregunto,
Si son terroristas y me atacan a mí, a mi país, tengo yo derecho a irlos a matar donde estén. No. ¿Qué es lo que hizo Israel? Los fue a matar donde están. No, si está sentado en una mesa de negociación con ellos al mismo tiempo. No, es que no está sentado con ellos. Ahorita no están sentados ellos. Ahorita está sentado Estados Unidos con Hamas vía Qatar e Israel con Hamas vía Qatar. Correcto. Pero no están sentados en la mesa. No importa. Están reconociendo que hay un proceso abierto de mediación entre las partes. Entonces, a ver, cambiamos la pregunta. Saquemos a Qatar de la ecuación. Ya. Supongamos que estos edificios estaban en... No, no importa. Usted está sentado negociando con ellos. Ah, para usted. Claro, o sea, Kuwait no es mediador. No importa. Yo he reconocido que estoy en medio de un proceso abierto de negociación con una de las partes. ¿Cómo me las voy a volar? Porque entonces no negocio y no planteo. La israelí no ha parado porque estén negociando. No, de acuerdo. Y jamás tampoco ha parado de atacar. Claro, están en un conflicto abierto, pero otra cosa muy distinta es, voy a bombardear al líder específico que se sentó al equipo de negociación, es que no tiene, no es el equipo entero. Hasta falta de ética, o sea, no, ¿cómo? Además, como precedente internacional es horroroso. ¿Sabe lo que creo yo? Cuénteme. Y usted corríjame si no... A ver. Como las hipótesis nuevamente son gratuitas y a veces las descabelladas uno las pega por casualidad. No hablo de teorías de conspiración, porque eso... Pero como usted bien ha señalado, los vuela en Qatar, que encima es el país que está mediando. 3 lugares específicos donde el Mossad, que debe de saber hasta la vida de los dos. Si quisiera, no creo que sepa porque no creo que le interesemos, pero si quisiera, le aseguro que tendría un dossier. Ya. A mí me da la impresión de que probablemente, como Netanyahu tiene un dilema, que es aceptar la negociación y permitir que Hamas siga vivo, o no aceptar la negociación, que no puede porque Israel lo presiona por los rehenes, y seguir con el ataque, lo que hizo fue crear una situación en la cual negociar ya es imposible. Porque me acaba de volar a los negociadores. ¿Cómo negocio contigo? Correcto, sí. De ¿Puede hecho, ser puede tener validez? Sí, 100%. De hecho, parte del accionar y de la razón por la que necesitaba control de algún tipo Netanyahu era que él tiene un problemón político a nivel doméstico. Es decir, Netanyahu, además, recordemos que están a punto de lanzarlo por la... de fenestrarlo, casi están a punto por lanzarlo de la ventana. Y se les cayó el pastel. Correcto, en el interín, porque empieza la guerra. Claro, el ataque de octubre. Eso fue. Yo no entiendo una cosa. ¿Hay alguna manera de entender a Hamas cuando lanzó el ataque de octubre que mató, que hizo salvajada y media? Sí, es incomprensible. O sea, que una criatura la pusieron en un microondas, ¿no? Es incomprensible. ¿Qué pensaron? ¿Que Israel no iba a reaccionar como reaccionó? No, yo creo, a ver, y creo que sí, o sea, ellos siempre supieron, deben haber sabido que Israel iba a reaccionar tarde, por los que cogen de sorpresa, lo que usted quiera, pero ellos deben haber sabido cuál iba a ser la reacción de Israel. Y simplemente... ¿No pensaron en la magnitud de la reacción, quizás? No, yo creo que sí, o sea, yo creo que siempre lo tuvieron planificado y que esto es martirio total por la causa, porque vamos a poner otra vez a la causa en los titulares y esto va a movilizar. O sea, ellos pensaron, creo que no calcularon más bien la falta de apoyo que este nivel de desastre y masacre. O sea, yo creo que no calcularon. Yo creo que no calcularon, y los hutíes en Yemen. Yo creo que no calcularon. Yo creo que ahí le falló. Yo creo que ellos pensaron que se iban a volcar, que iban a tener más apoyo. Ojo, incluso a nivel cultura pop, digamos, sí. A nivel mediático, y que eso le faltó. Gente que igual está mal. No, fue una... Fue una salvajada. Eso. Fue horroroso. Fue horroroso. Y que eso le jugó en contra. Porque si hubiera sido un intifada, tal vez otro hubiera sido la historia. No, pero lo que hicieron fue una... Y yo sí soy de la teoría que si usted
ataca de esa forma, no se puede quejar de cómo le contesta. No puede. Porque esa forma no es. Iba a decir una tontería, iba a decir, no es civilizada, como si la guerra fuera civilizada. Tiene reglas y eso es una salvajada. Hacia allá iba a ir yo. O sea, yo creo que efectivamente uno no se puede quejar de cómo le quieran contestar, pero dentro del espectro hay reglas, hay derecho internacional, hay derecho humanitario. Si uno comienza violando todas las reglas del derecho internacional y el derecho humanitario, ¿cómo se queja de que le devuelvan la gentileza? Sin el debido proceso estábamos todos fritos. Y no podemos establecer, peor en derecho internacional, un precedente para saltárnoslo. Pero, a ver, yo sé que el mundo ha cambiado mucho, pero le recuerdo que hasta por lo menos, por ejemplo, por poner de ejemplo, que eso me lo sé muy bien, en la Segunda Guerra Mundial, los aliados, o sea, las democracias occidentales que tenían por aliados a la peor dictadura, porque Stalin mató más gente que Hitler. 100%. De hecho, hubo cosa más que víctimas. Muy poca gente acepta. Ya. Correcto. Y los ingleses y los rusos invadieron un país neutral llamado Irán, Persia. Perdón, ¿y no era lo mismo que invadir Polonia por parte de Alemania? En derecho internacional, país neutral. Más atrás, cuando Rusia invade Finlandia, las democracias occidentales no dieron esta boca es mía. Claro, y cuando Rusia y Alemania se reparten Polonia. El problema es en qué foro conversamos de esto, porque no existían. Hoy sí tenemos foros. De Naciones. Pero hay una razón por la que... O sea, era una payasada, sí. Sí, pues, Mussolini, que es uno de los grandes problemas del sistema internacional. Además, sin poder de coerción, ¿qué hacemos? La OTAN sí tiene poder de coerción. La OTAN sí tiene poder de coerción. De hecho, por eso se cambia la... Pero es que el problema de la ONU es que cuando usted tiene 5 miembros con poder de veto, se acabó su poder de coerción. ¿O no? De ahí la necesidad urgente de una reforma, salvo que queramos que la ONU simplemente deje de existir. Que es otra conversación también, pero digamos hacia allá va. ¿Cuándo los que tienen poder de veto van a aceptar dejar de tener veto? Nunca. Ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni Francia, ni el Reino Unido. Sí, de ahí de hecho, y por eso es que esta conversación de reforma que lleva ya décadas sigue estancada, pero la última... ¿Sabe qué? Haz una Naciones Unidas sin nosotros. No, la última solicitud ha sido el ingreso de otros grupos a esa raíz de veto por votación. Estos no le van a aceptar a nadie más con veto. Pueden aceptarlos hasta como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, pero sin veto. Sí. Es demasiado poder, pues el veto es veto. No es como la payasada nuestra que hay veto parcial. Bueno, se nos voló el tiempo. Andrea, muchas gracias. Encantada de acompañarnos. Realmente ha sido bien interesante e instructivo. Después de todo, el proletariado que vive en Guayaquil tiene el chance de entrevistar a gente del Johns Hopkins. Oh my goodness. Entre paréntesis, ¿quién era Johns Hopkins? Johns Hopkins era un protestante que llega. Sí, ¿no? Porque Maryland es un estado católico. Por eso es que nunca me cuajó. Que de hecho se llama Johns con S y esa es la particularidad del hombre. Chicos, ya saben que tienen que descubrir el hotel número 10, Oro Verde en Puerto Viejo. Convierte tu estadía en una estancia llena de confort, instalaciones modernas y diseño vanguardista. Desde este mes de julio podrás visitar el nuevo restaurante Monté, alta cocina inspirada en las raíces de Manabí. Además podrás disfrutar cócteles y piqueos en Solira Rooftop, que te enamorará con su vista panorámica en el atardecer. Y conoce más en oroverdeportoviejo.com. Oro Verde Puerto Viejo, tu nuevo gran destino. Y perdónenme que tengo que cumplir algo muy cortito con alguien. Usted sabe cuando uno da la palabra, creo que todavía en estos tiempos se mantiene la palabra, ¿no? O ya no. Aquí está. A ver, señores. El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, al que todo el mundo le dice de la A hasta la Z, ha habilitado un canal de quejas y denuncias. Me parece excelente idea. Así que le voy a hacer que me lo impriman, lo voy a poner aquí, porque si es de ayudar a que la gente que pone parte de su plata
y que encima el empleador pone parte de su plata. Y que el resto de los ecuatorianos ponemos el 40% de la pensión jubilar. Por tanto, ese cuento de que la plata del IES es solo del IES es mentira, porque el 40% lo pone el Estado, y como Andrea sabe mejor que yo, el Estado es una entelequia. El Estado somos todos los ecuatorianos. Entonces esto nos beneficia a todos. Canal de queja del IES se lo voy a poner todos los días ahí, para que cuando tengan una queja, a mí quéjense al canal. Ay, si no le paran bolas, pueden llamarme a mí para yo ver qué hago, ¿ya? No ofrezco la que sabemos, porque eso hay para cosas más graves. Nos vemos mañana. Chao. Hasta aquí, Hablando Fuerte. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.